Ok, muy buenas noches a todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy titulado Los 7 pasos para una guía de marca o guía de estilo de marca efectiva. Mi nombre es Luigi Huarcaya, soy docente del curso Impulsa tu marca, Branding para MIPES, Pymes y Startups y del curso Gerencia de Producto y Marca de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. El objetivo de este seminario virtual el día de hoy es brindarles a todos los presentes las pautas básicas para crear eficazmente la herramienta básica de trabajo en la gestión de branding. Es el manual de identidad corporativa, que se resume muchas veces en una hoja simple llamada guía de estilo de marca. Por lo que hoy día veremos 7 pasos para tener en cuenta para su elaboración. Como docente en gestión de branding, puedo decir que esta herramienta resulta muy eficaz y realmente esencial, porque resume totalmente todos y cada uno de los touch points o puntos de contacto que utilicemos los stakeholders, tanto a nivel interno de la empresa como a nivel externo. Lógicamente, el día de hoy no trataremos todos los touch points que podríamos abarcar, pero hablaremos de algunos de los más importantes para incluirlos dentro de nuestra guía de estilo y tenerlos como referencia para utilizarlos posteriormente en cualquiera de esos touch points que nos podamos imaginar y obviamente de los muchos que están por desarrollarse aún. Pero antes de comenzar, pido por favor que si tuvieran preguntas al respecto del tema de la charla al final del seminario virtual, tendré por lo menos unos 5 minutos para responder y absolver todas sus dudas, por lo que les agradeceré muchísimo que escriban todas las preguntas que tengan en el chat de nuestra plataforma de Zoom, más no en los comentarios de Facebook, pero si los escriben por Facebook, los llegaremos a revisar y responder más tarde, luego de terminada la sesión en vivo. Aunque tu marca aún no cuente con una guía de estilo, es posible que haya observado ya la necesidad de crear una identidad de marca coherente. ¿Por qué? Porque ya sabes que un branding eficaz afecta todo lo que haces, desde la estrategia de negocios hasta los cierres de ventas y las interacciones con los clientes. Además, determina la identidad de tu marca, a qué se dedica y cómo se debe demostrar al mundo. En esencia, una marca coherente genera confianza en el mercado y en la relación con sus clientes, puesto que el branding es muy importante para la estrategia de marketing en cualquier organización. Estamos seguros de que todas las empresas deberían contar con pautas que determinen el estilo de su marca. Cuando se trata del branding, la coherencia es fundamental. Pero, ¿qué cosa es exactamente una guía de estilo de marca? La guía de estilo de marca es un conjunto de especificaciones que te ayudan a mostrar a las distintas audiencias una identidad visual coherente. Son las pautas que compartes dentro y fuera de la organización y que te permiten expresar la identidad de tu marca. Además, te ayuda a transmitir de manera implícita y explícita lo que tu marca representa. Si bien consideramos que una guía de estilo de la marca es esencial para crear una estrategia de marketing eficaz, también tiene otras aplicaciones más tangibles, porque ofrece a los empleados, los contratistas y los partners un lugar centralizado en donde pueden acceder a toda la documentación y los materiales visuales importantes para crear contenido más eficaz. Ayuda también a generar confianza en los clientes y en la audiencia. Permite mantener la coherencia, en especial cuando se actualiza el branding, y permite que tú seas quien define la identidad de la marca y no alguna otra persona. Ahora que comprendes la importancia de crear una guía de estilo de marca, el día de hoy te vamos a explicar cómo aplicar los conocimientos a la práctica. En este seminario explicaremos los pasos que debes de seguir para elaborar una guía de estilo eficaz. Paso número 1 es definir la historia e identidad de tu marca. Tal y como decía Jeff Bezos, el presidente de Amazon, branding es lo que las personas dicen sobre ti cuando no estás presente. Ten en cuenta esta frase
ya que antes de recopilar todo el material sobre tu marca en una guía de estilo, primero debes de definir la historia y la identidad de tu marca. Esa última te ayudará a tomar decisiones acerca de los elementos visuales, como las fuentes, los logotipos, las imágenes, etcétera. Todos los materiales visuales tienen que alinearse con la identidad de la empresa. En general, la historia o la identidad de tu empresa debe de centrarse en lo que expresa tu marca, en sus valores, en el modo de comunicar esos conceptos y en las emociones que intentas generar en los clientes cuando interactúan con la organización. En la descripción de tu identidad deberías de incluir tres aspectos fundamentales. Primero, ¿cuáles son los valores de tu empresa? Segundo, ¿cómo comunicas esos valores y los conceptos de tu organización? Y tercero, ¿qué emociones buscas generar en los clientes cuando interactúan con tu empresa? Ten en cuenta esos puntos al momento de diseñar esa identidad. Vamos a ver unos ejemplos. Descripción eficaz de la identidad de la marca. Por ejemplo, podemos ver el de la empresa Atlassian, que se su personalidad y dejaron en claro que saben exactamente quiénes son y quiénes quieren ser al describirse como audaces, optimistas y prácticos, pero divertidos. Con esa descripción, no cabe duda de que todas las futuras decisiones de negocios estarán relacionadas con esos rasgos distintivos, tal y como lo podemos ver en esta imagen. También Trello. La empresa Trello cuenta una historia de marca similar, pero en 10 principios, cada uno acompañado de una ilustración personalizada. Otras empresas, como Facebook, adoptan una estrategia más tradicional. Como puedes ver a continuación, en la guía de estilo de Facebook se especifica explícitamente la misión de la empresa. Independientemente de cómo tú decidas presentar o contar la historia de tu marca, ese es el punto de partida para crear la guía de estilo. La historia o identidad que presenta las bases de la experiencia de la marca y del resto de la guía de estilo. El segundo paso es presentar el nombre oficial de tu marca. Tras establecer ya la identidad y la historia de tu marca, es momento de hablar del nombre de la marca o de la empresa. En esa sección puedes explicar cómo se te ocurrió la palabra o el nombre que denomina tu organización. Además, puedes especificar cómo se debe de presentar el nombre de tu marca en diferentes contextos. Como por ejemplo, el origen, ¿no? En general, al público le encanta conocer cuál es el origen del nombre de las empresas preferidas. Por ejemplo, ¿no? En esta imagen podemos ver la pregunta que se realizó en la aplicación Quora acerca del origen del nombre de Spotify, que tiene más de 100.000 visualizaciones. Y el mismo fundador, Daniel Ek, y CEO de la empresa de Spotify, explica una pequeña reseña de cómo es que crearon el nombre. Otro ejemplo es el nombre es parte de la historia de la marca. Así que no temas ser demasiado poético o creativo a la hora de describir el origen. Por ejemplo, esta es la historia de Flipboard. Nuestro nombre está inspirado en la idea de poner las cosas en movimiento, en la tecnología y en la información que mantienen al mundo avanzando. Por ejemplo, ¿no? Esa descripción podría servirte de apoyo o ayuda para que tú describas la propia descripción de tu marca. Otra opción puede ser mostrar cómo combinaste dos palabras para crear el nombre, tal y como lo hizo Ben Gage, refiriéndose Ben al diagrama de Venn y Gage a la palabra engage, que es enganchar. Además, puedes utilizar los valores del pasado y del futuro para explicar el nombre de tu marca, como lo hizo la empresa SoftBank Group, en donde explicaron, la empresa japonesa explicó el banner Kaientai del siglo XXI, es un símbolo del nuevo mundo que el grupo SoftBank está trabajando para desarrollar a través de la revolución de la información, por ejemplo.
El Cayenta es el símbolo de las dos rayitas que figuran al costado del logotipo SoftBank. La manera de presentar esa información dependerá de tu empresa, pero contar la historia del nombre de tu marca realmente puede ayudarte a relegar una imagen genuina y auténtica. Otra forma de verlo es la forma de pronunciación y el uso de tu nombre. A continuación se describe cómo se debe de usar o pronunciar el nombre de la marca en el ejemplo Kissmetrics, ya que los nombres suelen incluir palabras inventadas, mayúsculas inusuales o una escritura única. Es importante especificar cómo se debe de presentar exactamente el nombre de la marca. Así que si tu empresa tiene un nombre extraño o inventado, asegúrate de mostrarle al público cómo quieres que el nombre aparezca en el material impreso o en línea. Al hacerlo, te recomendamos especificar si hay letras que deben estar en mayúscula o espacios en lugares específicos. Ese es el ejemplo de Kissmetrics, que explica cómo se debe de escribir su nombre. Tal y como lo podemos ver, incluso especifica claramente, ¿no?, que los errores suelen suceder. Aquí está la forma correcta de cómo pronunciar nuestro nombre. No es Kissmetrics, no es Kiss y luego Metrics, no, tampoco es Kiss o las palabras junta y tampoco se escribe con solo mayúsculas o solo minúsculas. Muy por el contrario, se escribe solamente letra capital, la K, y el resto todo en minúsculas, ¿no? La marca Kissmetrics Brand, please be kind to our brand, ¿no? Por favor, sé bondadoso o sea amable con nuestra marca, ¿no? Trata de pronunciarla correctamente. Es lo que te pide la marca. ¿Por qué lo pide? Algunos se preguntarán, ¿no? Es algo curioso, porque probablemente algunos miembros de la empresa o incluso los mismos dueños de la empresa habrán visto que la marca ya se ha pronunciado mal anteriormente o se ha escrito mal anteriormente por otros terceros. Por lo tanto, hacen hincapié en su material de identidad corporativa sobre este punto, ¿no? En tercer paso, viene a ser explicar el logotipo y cómo debe usarse. Después del nombre de la empresa, el logotipo es lo más importante en tu marca. Así que es un elemento que todos deben de poder relacionar de inmediato con tu empresa y no con otra. Destacar tu organización en el mercado es uno de los objetivos principales de la creación de la marca visual. Sin embargo, antes de definir el logotipo, los colores o las imágenes para tu empresa, primero debes evaluar qué está haciendo la competencia. Por ejemplo, mientras que elegimos el logotipo adecuado en la empresa Movinji, como puedes ver a continuación, Movinji tuvo muy en cuenta esta sugerencia a la hora de elegir el logotipo. La prueba o el testeo. La buena identidad visual debe dar a la marca una ventaja de marketing. El truco es encontrar el terreno medio entre la mirada única para destacarse de los competidores del nicho y el lenguaje visual esperado en la industria para definirse correctamente desde el primer vistazo. Esta práctica garantiza que tu branding no se parezca en nada al de tus competidores, ya que si estos son muy similares, es posible que tus clientes potenciales se confundan. Tras evaluar entonces los logotipos de la competencia, es hora de agregar el de tu empresa a la guía de estilo. Por ejemplo, una técnica puede ser esta: colocar los logotipos de todos tus competidores en la mesa, ¿no? Y luego de establecer cuáles son los puntos en los cuales están haciendo prácticamente lo mismo en su logotipo, tú puedes hacerlo totalmente diferente, ¿no? Esta es el método, la metodología de la prueba o el testeo en el nicho. Ten en cuenta que el logotipo principal es la parte más importante. ¿Alguna vez viste, por ejemplo, el logotipo de Facebook en un color que no sea el azul de Facebook? Esta es la imagen principal que Facebook utiliza para que todos reconozcan a su marca y es incluso más importante que el nombre y cualquier otro logotipo de texto. Podemos decir que la coherencia de la marca de Facebook los ayudó a convertirse en uno de los principales empresas del mundo.
Todas las guías de estilo de marcas más importantes especifican exactamente cómo se deben usar sus logotipos principales para garantizar que nadie muestre una imagen errónea de la empresa. También podrías presentar una variedad de logotipos con los diferentes colores de tu marca, como el caso de iHeartMedia Logo. La empresa iHeartMedia ha presentado sus logotipos en superposición de blanco y negro y también en combinación de los colores corporativos. Son gris, negro, blanco y rojo. Ese ejemplo de iHeartMedia demuestra que la guía de estilo de tu marca puede ser flexible también y coherente a la vez. Otra opción es jugar con los límites de lo establecido, como lo hace la empresa Dropbox. Como bien sabrás, el logotipo principal es como figura en la parte superior, pero sin embargo también cuentan con una paleta cromática adicional para adaptarse a cualquier situación. Por ejemplo, en Dropbox Business Paper lo emplean para diferentes tipos de sector o diferentes tipos de clientes. Como puedes ver, en lugar de usar el color azul tradicional de su marca comercial, expandieron en gran medida la paleta de colores de la marca. Esos cambios radicales ayudaron a posicionar a Dropbox como un producto que conecta los distintos aspectos creativos del mundo. También, en la mayoría de las organizaciones cuentan con un logotipo, una imagen o un símbolo secundario que utilizan en las comunicaciones de la empresa. En la actualidad es necesario tener un logotipo secundario, ya que estos tienen cientos de usos. Con un logotipo secundario nadie usará de manera incorrecta el logotipo principal, ni deberá modificarlo para que se adapte a situaciones de uso diferentes a las previstas. Un logotipo secundario eficaz está inspirado en el principal, pero presenta un diseño más sencillo. Puede ser un logotipo minimalista, textual o incluso algo tan simple como una letra. Además, si el logotipo de tu organización es demasiado complejo, puedes diseñar una versión simplificada con un tipo de fuente más básico o que tan solo incluya las iniciales del nombre de tu empresa, como en este ejemplo de la empresa Erin Paris Photography, que simplificó el logotipo en solamente las iniciales, EP. Un logotipo más simple ofrece a los diseñadores y la prensa mayor flexibilidad para poder utilizarlo en diferentes situaciones. Casi todas las grandes empresas de tecnología cuentan con logotipos secundarios, que quizá hayas visto tantas veces que podrías confundirlos con el principal. Por ejemplo, el caso de Squarespace, que lo presenta en tres formas diferentes y desdoblándolo con su contraparte en negativo, se duplica, siendo hasta 6 veces la manera correcta en cómo puedes utilizar ese logotipo. Incluso Netflix tiene un logotipo secundario, al que le denominan el símbolo. Casi todas las empresas que puedas imaginar tienen un logotipo secundario. Puedes usar el branding de tu empresa en una infinidad de decisiones, por lo que debes asegurarte de tener disponibles distintas opciones de logotipos. Si tu empresa tiene cualquier otro elemento característico que represente a tu marca, lo debes de agregar en esa sección, dado que si es importante para tu organización, debes de garantizar que se utilice de manera correcta. Por ejemplo, el símbolo del pulgar de Facebook, más conocido como like, es un buen ejemplo de un elemento característico de la marca. No es exactamente un logotipo, sino que es un elemento visual reconocible y único de la empresa, propio de Facebook. Para Facebook, este es uno de los activos principales de su marca visual. Tras explicar todas las partes del logotipo, debes de incluir una sección también en la que se especifiquen los detalles de su uso. Por ejemplo, explica con qué colores o iconos se debe de usar, cualquier especificación sobre cómo se debe de girar, modificar o cambiar y cuál es la distancia correcta entre el logotipo y otros elementos. ¿Qué puntos deberías de tener en cuenta acá? Por ejemplo, el uso de los colores para estos elementos. Es posible que tu logotipo o el logotipo de texto no se vea bien con determinados colores.
Para evitar que se usen esos tonos, puedes determinar cuáles son los colores adecuados para acompañar al logotipo. En esa sección no debes de introducir los colores o la paleta de colores oficial, sino que tienes que mostrar con qué colores se debería utilizar el logotipo, nada más. En general, en la guía de estilo se pueden mostrar algunos ejemplos como este, por ejemplo, la paleta de colores que está especificada únicamente para los textos o para los headers en la página web, pero no tiene nada que ver con la paleta de colores para el logotipo. Por ejemplo, aquí en la empresa Bengage también especificó cuál es la variación de la paleta de colores para la variación del logotipo. Para eliminar cualquier tipo de ambigüedad, por ejemplo, la empresa Medium especifica cómo se tienen que utilizar y no se deben de utilizar los colores en los logotipos principales y secundarios. Por ejemplo, en la parte superior central se encuentra el logotipo principal de la empresa, mientras que al lado izquierdo y derecho del logotipo principal se encuentran los colores alternativos a la marca principal. Pero hay una segunda sección de colores alternativos en los cuales sí está permitido utilizar la marca Medium. En tono de color negro, las letras, sobre un fondo que dentro de una paleta de colores pasteles podría ser utilizado, más no se puede cambiar el color del nombre de la marca Medium, tampoco la tipografía, y tampoco se puede colocar sobre en color blanco, ni mucho menos utilizarlo en colores oscuros o que no pertenezcan a la paleta de colores pastel que está en la segunda sección. También puedes hacer como la empresa YouTube. YouTube, por ejemplo, incluye imágenes de las distintas maneras correctas de utilizar el logotipo. En su guía de estilo, la empresa describe cómo se debe de utilizar su logotipo en casi todos los contextos posibles. Por ejemplo, en el logo a full color, sobre qué tipo de imágenes se puede utilizar. Y también el logo en forma monócroma, tanto en blanco y negro como en negro sobre blanco, se puede utilizar en este tipo de determinado de colores. Dado que las imágenes son cada vez más profesionales y llamativas, muchas empresas las incluyen en sus guías de estilo. Otro aspecto que debes de cuidar es el tamaño y el espaciado. No hay nada peor que ver a tu hermoso logotipo amontonado sobre otro gráfico en una página o un espaciado incorrecto que podría arruinar cualquier objeto visual de inmediato. Daña su impacto. Por lo tanto, para evitar que eso ocurra, en tu guía de estilo debes indicar cómo espaciar correctamente los gráficos y cuál debe ser la separación entre el logotipo y otros elementos. Por ejemplo, Snapchat, la empresa Medium, Facebook y Spotify son una excelente fuente de inspiración. Esas empresas definieron la zona de exclusión, es decir, alrededor del logotipo. En general, tiene un ancho igual a la mitad del ancho del logotipo. Esas son áreas sin imágenes que garantizan que el logotipo tenga el impacto visual esperado. Es decir, en esa área es totalmente en blanco que rodea al logotipo principal. Por lo tanto, la imagen va a quedar mejor impregnada o mejor vista a simple impresión del cliente, ¿no? Apenas lo vea en cualquier elemento visual, sea publicitario o sea impreso, va a poder apreciar correctamente la marca. En general, también es recomendable establecer en esa sección el tamaño mínimo del logotipo, tal y como lo hace Spotify, por ejemplo, ¿no? Determinar el de tamaño mínimo en el que el logotipo aún es legible, tanto en material impreso como en una pantalla. Y también se tiene que asegurar de que nunca se utilice en un tamaño más chico que esa medida. Por ejemplo, Spotify en forma digital solamente acepta que se utilice el logo hasta en un más 70 píxeles, el logo completo, tanto icono como símbolo como logo.
mientras que solamente el símbolo hasta un máximo de 21 píxeles. Pero en forma impresa, el logotipo completo debe de tener un máximo de hasta 20 milímetros, nada más. Más pequeño que esa medida no está permitido. Y el más grande que esa medida obviamente sí está permitido, ¿no? Y en versión impresa, la medida mínima en la que se debe de utilizar es de 6 milímetros. Solamente en icono, nada más. También, independientemente del modo en que decidas presentar el logotipo principal, asegúrate de que no haya ninguna confusión acerca de cuál es y cómo se debe de usar. Un logotipo inconsistente puede perjudicar a la marca a largo plazo, así que una de las mejores maneras de confirmar que todos comprenden, confirmar que todos comprenden cómo utilizar el logotipo es mostrar los usos incorrectos. Por ejemplo, Spotify dedicó una página entera en la guía de estilo para explicar este punto. Como pueden ver, estas son todas las formas en las que no está permitido utilizar el logo de Spotify. Cuarto paso, presentar la paleta cromática oficial. Este es el momento de hablar de los colores oficiales de la marca. Antes los colores de las marcas eran simples, tan solo debías de elegir uno o dos colores que combinaran con el logotipo y ya. Pero sin embargo, esto ya dista mucho de la realidad actual. Hay muchas empresas que están utilizando varios esquemas cromáticos para que sus comunicaciones sean más llamativas. Para lograr un reconocimiento de marca sólido, es más importante que nunca que el público conozca los colores principales de tu marca y que estos sean consistentes. Por ejemplo, la paleta cromática principal de Snapchat. Ya que cada empresa debería de tener una paleta cromática principal, tiene sentido de que esta sea el punto de partida a la hora de comunicar los colores en la guía de estilo. En general, la paleta cromática principal consta de 3 a 5 colores que representan tu marca. Snapchat, por ejemplo, tiene un color principal y algunos tonos secundarios. Netflix tiene combinaciones de colores específicas que los diseñadores deben de utilizar si es que quieren comunicarse con la marca. Y debes dejar muy en claro cuáles son esos colores principales de tu marca. No te olvides de incluir los códigos HEX o HEX del color, los valores RGB y los códigos de color CMYK, cian, magenta, yellow y negro, que está expresado en key, para garantizar que los colores de tu empresa sean consistentes en los diferentes medios de comunicación. Así que documentalo todo sin dejar nada al azar para lograr que su uso sea consistente de los colores en la marca en todos los contextos. Así que proporciona toda la información que creas que sea necesaria. Como por ejemplo esta paleta de color, ¿no? Tal y cual se figura aquí, debería describir cada uno de tus colores en tu guía. Incluso puedes definir un nombre para los colores de la marca y así se facilita la comunicación. Por ejemplo, el color naranja principal de la empresa HubSpot lo llaman el naranja HubSpot. Es mucho más fácil denominar un color cemento o bosque, como en el ejemplo de la empresa Jungle House, en donde los colores están aquí especificados en la paleta de color, ¿no? Pero cada uno tiene color acero, color bosque, color salmón, color vívido o color cemento. Esto sería mucho más fácil que recordar los códigos HEX. Hay que recordar que cada uno de los colores, por teoría de color, también tienen su propio nombre, ¿no? Hay colores como por ejemplo el azul marino, el azul noche, el verde océano, o el azul océano, celeste agua, hay miles de tipos de colores. Les recomiendo leer el libro de la teoría del color. La paleta de colores es adicional también. Es importante, ya que en el branding puede aparecer en muchos contextos diferentes. Es importante contar con una paleta cromática secundaria o adicional, aunque no todas las empresas
necesitan una segunda paleta cromática. Así que es recomendable tener disponible, a medida que el marketing ya se torna mucho más complejo, una paleta secundaria, ¿no? Cuando trabajas, por ejemplo, para una empresa tan grande como LinkedIn, es probable de que puedas elegir entre un amplio conjunto de colores de la marca, como por ejemplo los colores que ves aquí. En el lado izquierdo se encuentra la paleta de colores oficial del logotipo principal. Sin embargo, si consideras el gran número de proyectos y empresas más pequeñas bajo su control, es lógico disponer de tantos colores. Es posible que no necesites 81 colores diferentes, ¿no? Por ejemplo, la paleta de acentuación para los colores brillantes en algunos elementos de su marca están al lado derecho, pero si vamos a la paleta extendida, se multiplica hasta 81 tipos de colores que pueden utilizarse. Pero te podría ser muy útil, ya que algunas empresas, también como la empresa Trello, que se basan en gran medida en los colores para representar las funciones y los componentes de sus productos, tienden a desarrollar un sistema de colores integral para satisfacer todas las necesidades, como puedes ver en esta imagen. Estos son los colores originales de la empresa Trello, en donde por cada categoría los agrupa, especifican el nombre de cada tonalidad del color en la paleta de acuerdo a el tipo o la agrupación de color. Esto es una práctica que de repente podrías utilizar en el caso de que tuvieras demasiados productos o demasiadas subfunciones y cada uno de ellos quisieras acoplarlos a la marca principal. En el tema de arquitectura de marca, justamente detallamos un poco cuando escogemos la arquitectura de marca idónea, utilizamos justamente esta técnica, la de la paleta extendida, justamente con las submarcas que representan a una marca superior que engloba todos esos aspectos, ¿no? Que engloba todas esas submarcas. También en la parte de las texturas o los patrones oficiales, si tu empresa cuenta ya con determinados patrones o texturas que los diseñadores deben utilizar, inclúyelos también en la guía de estilo de la marca. Por ejemplo, en la guía de estilo de Bash and Butter, llevó a cabo un trabajo muy interesante en la paleta cromática oficial. Como se puede ver, incluyó un patrón o la textura de color dorado junto con los colores tradicionales. Ese elemento visual adicional ayuda a que la marca se diferencie en su contenido del resto de las empresas. Gracias a esas pequeñas decisiones, podrías presentar al mundo una marca consistente, por ejemplo. Pero la paleta, aunque bien determinada, también tienes que especificar cuál es el uso correcto de esos colores. Los colores de la paleta pueden utilizarse en dispositivos móviles, presentan un pequeño símbolo de un smartphone, por ejemplo. En este caso, tal y cual podemos ver en el detallado de cada uno de los colores, vemos unos pequeños iconos, ¿cierto? Cada uno de esos iconos representa el dispositivo en el cual se va a utilizar ese color. Obviamente, es de entender que los demás colores no van a ser utilizados en ese mismo dispositivo, ¿correcto? Entonces, eh, Spotify, por ejemplo, incluso incorpora ejemplos muy prácticos de cuándo no se debe de utilizar ese característico verde de Spotify. El paso número 5 viene a ser seleccionar las fuentes adecuadas para la identidad de marca. La tipografía viene a ser un elemento que pasa desapercibido generalmente en todo manual de identidad. Eh, pero si tiene un diseño adecuado y si no es apropiada, es primero que llame la atención. Entonces, no prestar atención a las fuentes
podría resultar muy perjudicial para tu empresa. Para mejorar la experiencia de la marca, la guía de estilo debe de incluir las pautas a seguir para garantizar que se utilice una tipografía consistente en todos los trabajos. Por ejemplo, las fuentes principales es lo primero que debes de tener en cuenta. Al igual que la paleta de colores, el conjunto de fuentes debe de tener entre 3 y 5 ejemplos diferentes. Cada uno debe de incluir el nombre de la fuente, el peso y cualquier complemento que le pudieras agregar. Así que debes detallar todo, desde el uso de negritas para los encabezados de las publicaciones de un blog, por ejemplo, hasta el formato del texto del cuerpo y el resto de los elementos, como por ejemplo en la empresa Crowdforce Creative, tal y como lo vemos aquí en la parte derecha de la imagen. Especificó la tipografía específica para los headers o títulos, para los subtítulos, la tipografía Roboto, y para el cuerpo de una publicación es Roboto, pero en un peso diferente, ¿no? En un peso menor. ¿Y qué colores específicos se... Twitter, por ejemplo, tiene un conjunto de fuentes muy simple, dispone de un único estilo para casi todo. Tal y como lo vemos en la imagen, ellos especifican nuestra tipografía, es Helvetica Neue y Roman Bold, que se utiliza en tamaños 55 y 75, así de sencillo. En lugar de utilizar fuentes completamente diferentes, aplica distintos pesos y tamaños para marcar la diferencia entre ellas. Pero Trello usa el mismo tipo de letra que Twitter, pero lo lleva al siguiente nivel al especificar una jerarquía para los estilos de fuentes y los tamaños, los colores del texto, el estilo de las listas y el formato de los párrafos, por ejemplo, ¿no? Tal y como podemos ver en esta imagen, Trello especifica que la Helvetica Neue, que también utiliza Twitter, tiene otras especificaciones, como el Helvetica Neue Regular en 400, el Helvetica Neue Regular Italic en 400, el Helvetica Neue Bold de 700, y las medidas en cada uno de los headers. H1 viene a ser, H2, H3 viene a ser los headers, es decir, los subtítulos en los cuales se va a utilizar la marca. Y P viene a ser la parte del párrafo, del texto que se va a escribir. Obviamente que solamente, de acuerdo a esta guía de Trello, hay 3 colores permitidos para utilizarse en el texto: el color primario hover y el secundario. Trello adopta entonces un enfoque más tradicional, similar al de muchas otras empresas que especifican las fuentes de esa manera. Con esa metodología no es necesario adivinar qué fuentes se deben de utilizar para el encabezado o el cuerpo del contenido, ¿no? Pero según el producto o la empresa, es posible que debas de especificar qué fuentes se deben de utilizar en cada plataforma. Como iHeartMedia no dejó nada al azar, incluyó en su guía de estilo opciones de fuentes para Android, accesorios personales, productos de Microsoft e incluso dispositivos para automóviles, como podemos ver en el lado izquierdo de la imagen. Estas son las tipografías específicas que van a ser utilizadas en cada de esas plataformas. Obviamente que la tipografía se va a utilizar no solamente para los contenidos, sino para diferentes tipos de plataforma. Por lo tanto, si tú deseas utilizar una misma tipografía tanto para los contenidos como para los diferentes tipos de plataforma, no sería necesario detallarlo tanto, ¿no? Pero en este caso, como iHeartMedia, sí es necesario hacer un detallado de cada una de las tipografías. ¿Por qué? Porque los partners, incluso Microsoft o Android o cualquier otro partner en el cual se muestre el contenido de esta aplicación, por ejemplo, podrían fallar en algún momento en mostrar el contenido, la información de esta marca. Por lo tanto, sería una violación a su identidad de marca o a su manual de identidad de marca. No estarían respetando la guía de estilo. Por lo tanto, es necesario para esta marca especificarlo en su guía de estilo y que se respete.
Obviamente que la ley de los derechos de autor en Estados Unidos está mucho más resguardada que a nivel de Latinoamérica y se respetan esos guías de estilos, ¿no? Esto es algo que ya tiene que ser inculcado en la cultura corporativa de la empresa, ¿no? A nivel latinoamericano, el de utilizar las marcas patentadas o las letras patentadas y respetarse en los distintos modelos o las distintas plataformas que los llegaríamos a utilizar. Algunas empresas diseñan también sus propias fuentes, así que si lo haces, es una buena idea incluir opciones alternativas para un uso externo, como por ejemplo en el caso de Spotify, el Circular Spotify, que vendría a ser la fuente principal, y las otras fuentes en donde probablemente eh, sería factible de utilizarse y representar a la marca, pero no sería obviamente el tipo de letra oficial. ¿Por qué? Porque Spotify ha diseñado su propia tipografía y esta, obviamente que por los derechos de autor, está protegida y no puede ser utilizada por otras empresas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tipos de letras sí permite utilizar para representar a la marca? Por ejemplo, la Helvetica Neue, la Arial o la Sans Serif. Otro punto importante es el peso de la fuente. Asegúrate de que los diseñadores estén al tanto del peso de que deben de tener cada una de las fuentes, lo que llamamos normalmente en los editores de texto como el tamaño, ¿no? El tamaño 10, 12, 14, 16 y así, ¿no? Para algunos proyectos puede ser necesario usar una fuente negrita, normal o light, pero a menos que lo especifiques explícitamente, nadie lo va a saber. Así que en la imagen, trata de asegurarte de que la letra, por ejemplo, en bold, en este caso en la letra Montserrat, tiene que ser utilizada siempre en formato bold. Y el tipo de letra Meriwether tiene que ser utilizado en tamaño regular. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Para esta marca. También el color de la fuente es específico. Así que la mayoría de las veces utilizarás un color neutral o uno de los colores de tu marca para las fuentes. No obstante, en ocasiones será necesario agregar un toque de color a la tipografía. Por ejemplo, la empresa Atlassian ofrece una lista de colores que se pueden usar con las diferentes opciones de fuentes de la empresa. Por ejemplo, al lado izquierdo están especificados el nombre de la fuente: McFarlane, Doctor, Snorlax, Slate, Pacific Ridge. Y cada uno de ellos tiene su propio código de color en el cual debe de utilizarse. Pero jamás se debe de intercambiar ese color por el de otra tipografía. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el AN700 de Snorlax, no voy a utilizar los códigos de la Pacific o de la N900 Slate, porque esta tipografía tiene su propio código para poder utilizar en su color, ¿correcto? Y ya se ha identificado y no debe de ser corrompido. Desde el azul pacífico hasta el color casi blanco denominado Doctor, por ejemplo en esta marca, todas esas opciones de colores se pueden usar para hacer más atractivo el contenido escrito de Atlassian rápidamente, ¿no? Otro ejemplo podría ser el de Web Summit. Web Summit va más allá y muestra en su guía de estilo qué colores son adecuados para cada tipo de fuente, ¿no? Si es posible, no dejes nada librado a la interpretación, ya que si lo haces es posible que ocurran errores en la utilización de tu marca. Podrías utilizar esta estrategia que utilizó Web Summit o podrías utilizar la estrategia de Atlassian. En cualquiera de los dos casos, es necesario que especifiques detalladamente qué color se utilizará para tu marca. En el sexto paso, penúltimo paso, debemos de definir cuál es la voz de la marca. Nunca subestimes la importancia de que tu marca tenga una voz consistente en todas sus comunicaciones. Así que dedícale tiempo a identificar el estilo que resulte más interesante para tu público y que esté en sintonía con la personalidad de tu empresa. Una vez que descubras cuál es ese estilo, debes de asegurarte de aplicarlo en todos los canales de comunicación. Para hacerlo, lo debes de escribir en la guía de estilo.
La voz de la marca, por ejemplo, en Shopify va mucho más allá de los límites para definir su voz e incluye un número de pautas acerca del uso correcto e incorrecto de la gramática, la puntuación, la ortografía, el vocabulario, las denominaciones y el tono. Además, al ofrecer un gran número de ejemplos, es difícil que algo salga mal. ¿Por qué hacer esto en nuestra guía? Algunos se preguntarán. Viene la explicación del branding sonoro. Sucede que Spotify es una marca que es reconocida justamente por ser una marca sonora, o es ser una marca que tiene productos de sonido. Generalmente se va a representar el nombre de esa marca en plataformas sonoras, en radios, en cine o televisión. Por lo tanto, como no habrá mucho contenido escrito y generalmente van a utilizar la aplicación netamente para sonidos o reproducir música o reproducir canciones, entonces la marca tiene que establecerse no solamente en el aspecto visual, sino también en el aspecto sonoro. Por lo tanto, especifican obligatoriamente en su manual de estilo o en su guía de marca estos puntos, ¿no? En los cuales sí está permitido utilizar el nombre de la marca o deben de utilizarse o de qué manera deben de pronunciarse algunas cosas, ¿no? O en qué momentos o en qué lugares se puede utilizar, como por ejemplo, al lado izquierdo, todos los aspectos positivos en color verde son las cosas en las que sí se debe de utilizar la marca, pero o sí se debe de reproducir un sonido específico de la marca. Pero al lado derecho indica los sonidos de que no deben de ser emitidos en ese momento. Por ejemplo, al momento de hacer, en do, si el cliente abandona su checkout o, o su registro, se envía un email, un recordatorio de email para completar su orden. Y obviamente se va a reproducir un sonido. Pero no se va a reproducir el sonido si es que la persona ha abandonado el checkout y se le envía el email para poder completar su orden. También, por ejemplo, en Shopify Pay, Shopify App Store o en el Shopify Team Store es necesario reproducir el sonido. Pero en Shopify Analytics o en Shopify Discounts o en Shopify Account no es necesario reproducir un sonido. Crear una guía de estilo como esta te permite definir la denominación correcta de las cosas en todo tu sitio o empresa. Es fundamental ser consistentes y no emplear un nombre en la página principal y otro diferente en las redes sociales. Utilizar distintas denominaciones para el mismo elemento no solo confundirá a los usuarios, sino que también podría hacerte perder a los clientes. Por el contrario, Campaign Monitor expresa su voz de manera concisa y agradable. Por ejemplo, describe su estilo de escritura en unos pocos párrafos breves. O en el caso de Skype, en lugar de detallar qué tipos de palabras se tienen que utilizar, explican cuál es la sensación que se debe de evocar en el texto. Sin embargo, si prefieres ser más breve aún, observa cómo lo hace Skype al explicar cuáles son las palabras que sí les gusta utilizarse o sí les gusta escuchar y qué palabras no les gusta escuchar, en donde ellos superan todas las expectativas con un resumen simple pero eficaz en el que indican qué tipo de palabras les gusta escuchar y cuáles no. Por lo tanto, aquí viene un punto específico, la terminología a utilizar. Recuerda que la terminología o todo aspecto escrito es importante representarse en la guía de estilo. Por lo tanto, la terminología única
también se representa en la guía de estilo. Si tu marca tiene palabras o frases inventadas, por ejemplo, inclúyelas en el glosario en la guía de estilo de la marca. Por ejemplo, la palabra youtuber no fue creada deliberadamente por YouTube, pero se convirtió en un concepto de su marca en la cultura popular. Y por eso lo incluyeron en la guía de estilo de la marca y cómo se debe utilizar ese término correctamente. Si hay conceptos que tu empresa utiliza habitualmente, deberías de explicarlos también en tu guía de marca. Y es posible que tus clientes leales estén familiarizados con la jerga de tu organización, pero los usuarios nuevos y la prensa no lo estarán. Entonces, en la guía de estilo, Reddit también hace exactamente eso y además detalla algunas de las palabras que con el tiempo pasaron a formar parte de la identidad de su marca, como Reddit o el Redditor o el Redditor o el Community o el Communiter, el Voting o el Vote Score. Son terminologías que se utilizan dentro de la misma plataforma, ¿no? Tal como se explica en el primer párrafo de ese ejemplo, esas definiciones ayudan a los usuarios a comprender mejor a Reddit. Si determinamos términos o palabras que forman parte de la identidad de tu marca, te recomendamos que incluyas en la guía de estilo. También puede resultar muy útil mostrar cómo se usan en el contexto o incluir algunos ejemplos como lo hizo Reddit. ¿Y cuál es el último paso a seguir? Incluir elementos visuales y referencias. Por último, aunque no menos importante, ya es hora de abordar el tema de las imágenes. Todo lo que esté relacionado con imágenes, incluso el estilo, el color y el contenido, contribuye con la percepción de tu marca. Así que establece algunas pautas para las imágenes, como las fotografías, las ilustraciones, los gráficos, las infografías, etc. Así que inclúyelas en la guía de estilo. Muchas organizaciones no tienen en cuenta ese aspecto y terminan perjudicándose a largo plazo, en especial cuando se trata de visualización de datos. ¿Por qué en visualización de datos? Porque la mayoría de los mismos empleados de una empresa, al momento de generar una información que requiera de comunicarse, tanto a nivel online como a nivel interno dentro de la empresa, no llegan a establecer respeto por las guías de estilo que deben representarse en esta marca. Por lo tanto, es importante mencionarlo, cómo presentar la visualización de datos a nivel interno para los empleados, cómo presentar la visualización de datos o información oficial de la empresa a la prensa o a online. Un punto importante vienen a ser los iconos, por ejemplo. Así que si trabajas para una empresa como Lonely Planet, que ofrece una infinidad de guías de viajes y contenidos, diseñar tus propios iconos personalizados te puede ayudar a presentar imágenes consistentes y repetibles en todas las publicaciones. Disponer un conjunto de iconos especialmente diseñados hace posible que los cientos de colaboradores individuales puedan producir contenido visual coherente. Esa consistencia permite que los usuarios o los turistas reconozcan y usen su contenido sin dudarlo. Ese es el ejemplo de Country Financial. En él, las empresas no solo detallan qué colores se deben de emplear en los iconos, sino que además especifica en qué contexto se tiene que utilizar cada uno. Incluso, si es que no cuentas con presupuesto necesario para diseñar tu propio icono, puedes incluir una guía de estilo, cómo utilizar los iconos prediseñados y detallar sus características, como el color, el tamaño y el estilo visual, el arte de líneas, con relleno de un color o de varios. Las ilustraciones durante los últimos años se han comenzado a utilizar por muchas empresas o ilustraciones hechas a mano. Ahora las organizaciones ya están empezando a incluirlas en sus guías de estilo oficial, como puedes ver en el ejemplo de la empresa Fablet. En su guía de estilo, la empresa no solo incluyó los iconos ilustrados, sino que además también agregó un conjunto de ilustraciones de la marca autorizadas. Las ilustraciones oficiales son una excelente manera de diferenciar a la empresa de la competencia. Por ejemplo, en la empresa Trello les encanta incluir ilustraciones personalizadas, pero saben que resulta muy difícil que los diferentes artistas produzcan ilustraciones con un estilo coherente. Para solucionar ese desafío, en su guía de estilo,
explicaron qué significa crear una ilustración que los represente y ofrecieron pautas sobre los conceptos, la composición, el sombreado y mucho más. Incluso proporcionaron ejemplos útiles. Todas estas alternativas ayudarán a tu empresa a crear un estilo visual coherente, incluso si distintos diseñadores están trabajando en cada proyecto con ellas. Las fotografías también resultan importantes. El estilo de las fotografías es tan importante como el de las ilustraciones. Algunas empresas utilizan fotografías para narrar su historia de una manera tan excepcional que cuando ves alguna en sus fotos, sabes de inmediato de qué marca ya se trata. Si tu branding a menudo incluye fotografías, debes detallar en la guía de estilo el nivel de complejidad, las composiciones, los esquemas de colores, los estilos y otros tipos. Especificaciones técnicas que hacen que una foto sea adecuada para tu marca, por ejemplo. La guía de estilo de la Universidad Berkeley describe el estilo de sus fotografías como ligero, natural y despreocupado, como lo podemos ver en la imagen. Y solamente incluye fotos que pertenezcan a alguna de esas tres categorías, de actualidad, cultural o histórica. Si tu organización cuenta con un estilo consistente, es probable que los ajustes de la cámara sean los mismos para todas las fotografías. Particularmente, esta empresa, Full Circle, detalla los ajustes en su guía de estilo. Proporcionar los ajustes de la cámara adecuados equivale a especificar los códigos hex de los colores en tu marca, pero en relación con la fotografía. Incluso puedes ir más allá e incluir todos los filtros o los ajustes preestablecidos que los diseñadores deben de utilizar al editar las fotos. Toda información que es muy útil para los equipos internos. Pero ¿cómo puedes garantizar que la prensa o los bloggers utilicen las fotografías adecuadas? Aunque parezca extraño, lo mejor que podrías hacer es proporcionárselas, como Airbnb, que cuenta con muchísimas fotos disponibles para los usuarios. Literalmente Airbnb tiene miles de fotografías y lo mejor de todo es que se encarga del trabajo difícil, ¿no? Así que te recomendamos que elijas algunas 20 adecuadas para que los redactores utilicen sus publicaciones, comuniquen sobre tu marca. De esa manera, el branding va a ser consistente, incluso en los sitios que no están bajo tu control. Y por último, lo que les había mencionado de datos. Si tu branding cuenta con infografías o visualizaciones de datos, no te olvides de incluir algunas pautas de estilo para garantizar que éstas sean coherentes. En ocasiones, presentar datos de manera eficaz, consistente y atractiva es todo un desafío. Por eso, es importante incorporar la visualización de datos en la empresa en la guía de estilo, especificar dónde y cuándo se deben de utilizar las infografías y las visualizaciones de datos e incluir preferencias de estilo y denominaciones técnicas. Shopify ofrece a los diseñadores instrucciones claras acerca de cómo abordar la visualización de datos, por ejemplo. Y luego continúa con algunas reglas estrictas sobre cómo etiquetar y qué estilo utilizar en las visualizaciones. Esa guía de estilo excepcional de la empresa Track, por ejemplo, dedica 2 páginas completas a explicar a los empleados cómo deben de visualizar sus datos. Cuando muchos equipos trabajan en diferentes proyectos, una guía de estilo como esta puede ayudarte a lograr una visión unificada, por ejemplo. Ese tipo de pautas pueden pasar desapercibidas, pero si se usan de la manera correcta pueden resultar extremadamente útiles para promover una presencia de marca coherente, en especial para contenidos más complejos como las infografías y la visualización de datos. En conclusión, cuando se trata de tu marca, no envíes mensajes confusos. Obtén inspiración de las principales empresas de la actualidad y crea tu propia guía de estilo de marca para que todos los que te representan puedan producir contenido de manera rápida, eficaz y con confianza. Crea una guía de estilo de marca eficaz en solamente 7 simples pasos, lo que habíamos mencionado el día de hoy. Y de esa manera, con esos simples pasos, integrarás el branding de tu marca y ya estarás listo para ofrecer una experiencia visual increíble. Si descubres que algo en el branding de tu empresa no funciona, simplemente solucionalo con tu guía de estilo, ya que la guía de estilo de una marca es un documento que se debe de actualizar constantemente. Así que edítala y compártela. Muy bien, ya que no nos queda mucho tiempo para poder responder la ronda de preguntas, si es que tuvieran alguna, agradeceré que las coloquen en el chat o en el post en Facebook y posteriormente
las llegaré a responder durante el transcurso del día. Ha sido todo por el día de hoy y les agradezco muchísimo a la Cámara Peruana de Comercio Exterior CAMEX por permitirme compartir un poco de mi conocimiento con ustedes, y a todos los participantes también mi eterno agradecimiento por escucharme y permitirme hacerles llegar mis palabras. Si desean profundizar sobre el tema visto el día de hoy y otros temas más, los invito a inscribirse en los cursos de branding para pymes y gerencia de producto y marca que yo dicto en CAMEX. Ha sido un enorme placer y espero encontrarnos nuevamente en futuros cursos y seminarios. Muchas gracias.